Bueno, pues otra vez, muchas gracias por recibirnos. Tu cuarta temporada aquí en Toluca, en Primera División, después de tu etapa en Coras antes. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Trabajando muy duro y tratando de superarse. Uno, a medida que van pasando los torneos, cree que con lo que está haciendo está bien y podés repetir. Y te das cuenta que vas aprendiendo muchas cosas que a la postre vas a ir aplicándolas. Seguís perfeccionándote, seguís escuchando, seguís viendo otras cosas, pero por sobre todo atendiendo las necesidades que tiene un equipo. No es la misma estructura del torneo pasado. La del torneo pasado se fue puliendo desde 2 torneos anteriores y fue dando resultado. Ahora hay incorporaciones nuevas que bueno, a veces tardan un poquito más en adaptarse, pero en este cuarto torneo, en esta cuarta temporada, costó un poquito más porque la estructura que ya venía trabajando junta sufrió inconvenientes de lesiones en la pretemporada. Recién hace 2 días pudimos tener a todo el grupo de nuevo junto y vos sabés bien que no es lo mismo no entrenar todos juntos. Sí, el nivel de competencia interna. Exacto, también, ¿no? Te lleva los niveles hacia arriba y hace que los que llegan se adapten un poco más rápido. Eso no sucedió, los que llegaron tuvieron que tomar más la estafeta de los que la habían dejado. Son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y va tratando de mejorar, va tratando de pulir, pero me siento bien, muy contento en el sentido en que sigo muy enfocado en los libros, en la experiencia, en lo que escucho. No soy un tipo que se cree que lo que uno hace está bien y con eso hay que morir. Hay que aprender, hay que seguir avanti y hay que escuchar mucho, sobre todo a los jugadores. Hoy los jugadores en esta época son un poco diferentes a como éramos nosotros, ¿no? ¿En qué sentido? Nosotros tratábamos de resolvernos nuestras situaciones también. Hoy el jugador está en un mundo que lo abruma, entre las redes sociales, entre el alcance que puede tener y la exposición que puede tener. Que la exposición siempre es la misma, pero hoy hay un montón de opinólogos, hay mucha gente que influye en el jugador. Un comentario en alguna red social al jugador lo atrapa, lo lleva y lo preocupa. ¿Lo ves eso? ¿Lo ves reflejado? Sí. Que lo afecte hasta en el entrenamiento, que digas, ¿a este le ha pasado algo por algún comentario? Sí, hay jugadores que absorben mucho más eso y se olvidan de lo que realmente es importante. Entonces, no es que no lo sepan, falta un poquito más de oficio en ese sentido. Nosotros éramos otra escuela, yo me limpiaba los zapatos yo, me lavaba los guantes yo. Todos, Está bien, lo entiendo. Hoy no es así. Entonces hay que vincularlo más al jugador con lo que está haciendo. Yo digo, ¿no? Es como volverlo a enamorar de lo que más le gusta hacer. No, en una sola respuesta me has dicho cosas que me gustaría desarrollar. La primera es mejorando e intentar superarte. Superarte cuando en tu primer torneo llegas a una semifinal. El segundo torneo, cuartos de final, y se habla de fracaso, pero pues entrar a la liguilla. Sí. Hay equipos que quedan fuera, llamados grandes, ¿no? Tercer torneo, final. El primero, corrijo, quedamos un punto afuera de la liguilla. ¿El primero? Sí, el primero. El segundo llegamos a semifinal, el otro a cuartos y pasado a final. Y final de Copa. Así es. ¿Cómo te superas? O sea, porque al final las finales se ganan o se pierden, pero llegar a 2 finales es complejo. Es muy complicado y más en 2 competiciones. Primero que nada, lo que hicimos nosotros es no buscar responsables y hacernos responsables de la situación. ¿Por qué no se ganó la final? Y tenemos un montón de argumentos para decir la culpa no es nuestra. Pero a mí me gusta obtener y adquirir esa culpa porque me hace mejorar, a mí particularmente. Hay gente que no le gusta eso. ¿Dónde le erramos? Estuvimos trabajando en las vacaciones para ver cómo mejorábamos esto. Y pasa exactamente lo mismo que pasó el primer torneo. El primer torneo, cuando me siento con los directivos, íbamos a jugar en otro estadio, el estadio se estaba terminando, venía el centenario, la obligación era salir campeón. Entonces me senté con los directivos, esto es la primera vez que lo digo.
Y, y les dije, ¿saben qué? El equipo estaba para la posición 9-11. Y todos me miraron así como diciendo, es un desastre esto. No, le digo, por esto, no vamos a estar en nuestro estadio. Tal vez ajustando algunas cosas con un poquito de suerte, la que conlleva el juego, podamos tener un punto, 2 puntos más y nos metamos entre el 7, el 8 en la liguilla y vemos qué pasa. El otro torneo sí lo vamos a pelear, le digo. Esa fue la primera reunión que tuve con los directivos. Y así pasó, así funcionó, así fuimos ajustando, porque soy un tipo muy objetivo en ese echarme la culpa, ver cómo están las cosas, atender ciertas situaciones. En la valoración general no entra el aspecto físico, el técnico, el táctico y el psicológico. Entra el aspecto humano. Y nosotros si crecimos en algo fue eso, en el aspecto humano y haciendo que nuestros jugadores se vuelvan un poco más oficiosos. Y es lo que estoy buscando en este torneo para aumentar los niveles no de entrega, no de coraje, no de voluntad, porque eso lo tienen los jugadores, sino de mejorar esa capacidad de resolución que necesitábamos los jugadores dentro del campo de juego, que ningún técnico te la da desde afuera. Eso es en el entrenamiento, en el día a día. Sí, porque tú les puedes dar las herramientas durante la semana, pero al final en el partido es el jugador el que tiene que decidir cada situación del partido. Y una de las herramientas que nosotros le damos a los jugadores y trabajamos con ellos es que tengan esa capacidad de resolución, a través de ejercicios, a través de mostrarles periodos de fútbol, periodos del entrenamiento, donde están bien y qué pueden mejorar, no donde están mal. Eso hace que el jugador se libere un poquito más y a la postre, es la segunda vez que lo digo, el jugador se siente más confiado. Tiene una opción más en la cabeza, tiene esa capacidad de resolución que, repito, no la podemos dar desde esta línea, ¿no? Como jugador solo te expulsaron 2 veces. Hablando contigo aquí, lo que transmites es esa serenidad, esa tranquilidad. ¿Qué le pasa a Hernán Cristante en la banda? ¿Es muy difícil? Hablo demasiado. Difícil el cambio de portero, de estar aquí, platicar o verte entrenar aquí, cómo disfrutas la tranquilidad con la que hablas, o vivirlo con esa tensión en la banda. Es que hay algo que no puedo separar. Amo este equipo, amo esta institución. Tengo una pasión que me desborda en ese sentido. Y no es que no pueda mantener la calma. Tampoco es que los insulto a los árbitros, se ve que los canso. Ayer me echan y le pregunto, ¿por qué? En un momento le dije, deja de atender lo que gritamos, lo que hablamos, y enfócate en el partido, yo te ayudo. Y le dijo al árbitro que yo me quería ir de la cancha. Pero uno tiene expresiones, hay expresiones que uno dice y no son insultos. Y el árbitro, hoy en día, es menos tolerante, maneja menos el juego. ¿Alguna vez te habrás encontrado con un árbitro que te dijo, Marc, ya, bájale un poquito porque te tengo que echar o te tengo que... Ahora no pasa eso, ahora vienen y te castigan. Entonces quieren mostrar ese nivel de poder y el equivocado en definitiva soy yo, porque tengo que cerrar el pico, pero no soy un mal educado, podré ser mal aprendido, pero me educaron muy bien. No soy un tipo grosero, no soy un tipo violento, no me gusta hacerlo, voy muy en contra de eso, pero se me prende un motorcito y quiero que el equipo juegue bien, sí protesto. 2 veces me hice echar a propósito. ¿Para buscar una reacción en el equipo? O en el equipo o en el mismo árbitro. Cuando vos ves el árbitro que está medio cazando a alguno de tus jugadores porque se están portando mal o por algo, bueno, prefiero que me echen a mí y no al jugador. Me pasó 2 veces. También es un mal recurso, pero sí, yo ya sé que estoy cruzado y no me gusta ese número 1 que tengo, para nada. En ese sentido, cuando estás sancionado así es de local, pues prácticamente diriges desde la banca. Ahí no hay problema. Pero de visita, pues también... Te desespera. Yo creo que sí, ¿no? Es terrible, el hecho de no poder terrible. estar en la banca y vivirlo desde afuera y aunque des las indicaciones indirectamente, no las das tú, no estás ahí tú solucionándolo
desde pie de cancha. No, porque aparte me imagino que para los jugadores es como que, y el responsable... Sí, no, y volteas a la banca y hoy no ¿dónde está, ¿no? Sí, entonces recae la responsabilidad en el cuerpo técnico, recae esa responsabilidad en los jugadores, entonces es un terrible error. Nunca busqué ni insultar ayer, tal vez le dije muchas cosas al línea o el cuarto. ¿No crees que a veces ya es porque te etiquetan? Ya estoy etiquetado. Igual que, por ejemplo, a Sambu, siendo uno de los jugadores que más faltas recibe en el torneo por alguna actitud del pasado. Le costó cambiar. Ahora ya no le etiquetan tanto, ahora ya no me lo buscan tanto. Pero le costó también a Sambu. Él hace año y medio que está acá y también de entrada lo castigaron mucho. Tuve que demostrar con conciencia la jugada esta desgraciada con el Conejo Brizuela. No lo bajaron de asesino, de criminal. Hay un montón de situaciones que uno tiene que aprender y mejorar. Y esta, para mí, en mi caso personal, es una situación que me avergüenza y que tengo que corregir, tengo que aprender, tengo que cerrar el pico con estos señores. ¿Qué le falta a Toluca, a Hernán, a jugadores mexicanos de Toluca para que tengan o se haga más ruido sobre lo bien que se está trabajando en las últimas temporadas aquí, para que se vea reflejado también a nivel selección, como puede ser el caso de Rodrigo Salinas, el mismo Alexis Vega, que está haciendo una muy buena temporada, que han llamado muchos jugadores jóvenes? ¿Qué le falta a este Toluca? Yo creo que es parte de esa estructura con la que no ha crecido Toluca. Ese es mi cuerpo técnico, pueden tomarlo, tan celosos, porque a ellos... Ellos son los que se tienen que quedar en la banca cuando lo expulsan, ¿no? Vayan a trabajar, vagos. Creo que con la estructura que ha crecido otros equipos, eso es lo que le falta. Toluca ya no puede generar esa estructura. Cruz Azul creció con esa estructura, con América, Chivas, el mismo Pumas. Son equipos muy populares, porque su estructura comercial lo fue magnificando en sus momentos de gloria, en sus momentos buenos y demás. Toluca es un equipo que creció de la mano de una familia, de la mano de gente que estaba enamorada de lo que hacía, que no aprovechó esas estructuras que estaban al principio, tal vez sí con la cervecería, pero nunca fue exponencial hacia afuera. Siempre fue esto es más un club familiar que un club social o un club que se expanda a través de empresas aledañas. Sí, ¿no? porque por ejemplo Tigres y aunado a los títulos, se habla mucho más de Tigres, pero Rayados, por ejemplo, que lleva mucho tiempo sin ganar nada, también a nivel nacional se habla mucho, ¿no? Sí, incluso señor. Santos, que sí acaba de ser campeón, que está en el pero norte. Igual, tienen otra Más, exposición. ¿no? ¿Por qué de Toluca no se habla tanto? Yo creo que esa cercanía con los grandes... porque a nivel de títulos es el tercero. Sí, esa cercanía con los grandes te alejan un poquito más, causan un poquito de revuelo en estas estructuras. Se habla más de Morelia, se habla más de Atlas, se habla más de cualquiera que de Toluca. A Toluca es difícil entenderlo, porque no es parte del fútbol normal, natural, o de las instituciones o de las empresas como crecen, como tal. Acá no hay aportaciones, acá hay un dueño que soporta, que aguanta. Y no le preocupa si hablan o no hablan, no le preocupa ser una sociedad con algún canal de televisión que primer programa en donde hay una asociación o una sociedad entre ellos, pasan un documental exquisito, divino, sí, claro, y que te terminan enamorando. Toluca tiene una historia riquísima en jugadores, en experiencias, en gente que le ha dado su vida al club, su vida, literal. Mucho más que muchos. Está en ti o está en Cardoso. Pero anteriormente, hay mucha más, gente, ¿no? Hay mucha gente que ha tenido mucho más tiempo que nosotros y ha hecho mucho más que nosotros. Lo nuestro se vio porque trascendimos en el juego. Pero hay gente que ha trascendido en el juego y ha trascendido en el club.
Moy Figueroa, un señor que el otro día lo premiaron, pero desde que fue jugador acá hasta que siguió su carrera, no se fue de acá, no se fue. Esa gente le ha aportado mucho, le ha aportado una idea, le ha aportado una filosofía. Para nosotros cuando llegábamos de otro lugar, esa gente fue referencia para nosotros, para poder mejorar, para poder creer en lo que estábamos haciendo. Y te puedo nombrar un montón, ¿eh? Nombré a él porque me parece que es uno de los íconos que el club tuvo en jugador y en gente formadora. Cuando yo llegué en el año 93, él no tenía nada que ver con el primer equipo, pero me llevó al Volcán a conocerlo, a correr, me hizo entrenar acá con él, me explicaba, me mostró la casa club. Un señor. Y para ti, habiendo vivido la etapa de jugador y ahora de entrenador y conociendo también la institución, seguro que es más fácil transmitir a todos esos jugadores que vienen nuevos, ¿no? Es mucho más fácil. No solo los jugadores, que al final son los que conviven más con los nuevos, como decías ahora, lo Así difícil es. que ha sido el empezar la temporada sin los jugadores de referencia, pero supongo que para ti es también una virtud extra, un punto extra, más allá de lo que puedas aportar como entrenador, el transmitir lo que es esta institución. Sí, siempre y cuando puedas aplicarlo. Porque también uno no puede vivir de recuerdos y transmitir tu experiencia como jugador. Eran otras épocas, eran otros momentos donde el staff, por poner un ejemplo, ¿no? El staff se limitaba a 6 personas y viajaba el equipo. Ahora viaja otro equipo más, que es el staff. Todo va cambiando, todo va mejorando, pero los cambios conllevan una adaptación, un tiempo, se prolongan a veces, y a veces hacerle entender al jugador por qué uno quiere esta institución, hoy es difícil. Hoy lo hace entender la responsabilidad que conlleva, qué tipo de camiseta tiene puesta, que la exposición no va a ser la misma acá que en otro lugar, el que quieras. Eso también el jugador lo tiene que entender. ¿Pero eso es bueno o es malo? Si el jugador lo sabe aprovechar, es bueno. Es bueno porque no tenés tanta presión, no tenés tanta... La tranquilidad de entrenar. Esto es fantástico. Esto, yo digo que estoy en el paraíso. Hay que picar piedra, pero estoy en el paraíso porque podés trabajar bien, podés estar cómodo, te digo, no estás abrumado por la presión es interna, pero la que puede tener cualquier jugador de fútbol que quiere trascender en su juego. Estás en el paraíso, como jugador triunfaste aquí, empezaste... Gusta más el infierno, pero, sí, pero es la realidad. El paraíso en el infierno, sí, por decirlo de alguna forma. Triunfaste como jugador aquí, seguramente tu objetivo era ser entrenador de Toluca algún día. Sí. Te llega en un inicio de tu carrera como entrenador y ya estás triunfando como entrenador, aunque no hayas conseguido el campeonato. ¿Cuál es tu ambición? Porque ya estás en el paraíso. No, obviamente seguir mejorando. Sí, pero ¿hasta dónde? O sea, ser el Alex Ferguson del Toluca, Alex Ferguson que se pone de ejemplo, como siempre, ¿no? Pero... No, porque también hay que lo de Alex es algo extraordinario, sale de la normalidad, ¿no? De cómo son las cosas, sobre todo pensando en este fútbol. Quiero entregar lo mejor que tengo, obviamente a medida que vaya trabajando y aprendiendo, trataré de ser mejor, pero acá quiero entregar lo mejor que tengo y el día que me vaya, irme tranquilo, habiendo dejado algo también. Y no me refiero a títulos, me refiero a ese trabajo, esa entrega, a ese ejemplo que uno puede dar con los límites que conlleva el rol. Esperaba ser técnico de Toluca no tan pronto. No tan pronto. De hecho, estaba armando la pretemporada y el siguiente torneo con Coras. Y bueno, salió la posibilidad. De entrada dije que no, pero me dijeron que la aceptara, que era un desafío para todos y me gustan los desafíos. Entonces, uno no se quiere ir de donde está bien, de donde se siente bien. Pero es parte del progreso también en algún momento que esto se corte, continúe con otra gente y me pueda ir a otro lado a seguir progresando. Por lo que no importa si es mejor o es peor el lugar, sino poder hacer algo distinto. Por lo que comentas, te gusta mucho el día a día. Sí, me encanta. Entonces... Es la única forma de mejorar, en el día a día. Entonces se ve complicado
que pudieras aceptar un trabajo en tipo selección, ya no mexicana, que ahora está en búsqueda o no búsqueda, con la llegada del Tuca como interino? Sí, es diferente, es distinto. Conozco el tema de selecciones, conozco muy bien a Pachamé, a Bilardo, he hablado mucho con ellos, gente que ha estado en la selección. Ellos, de hecho, estuve en procesos con Pachamé, con Basile, con Bilardo. Es un trabajo distinto, es un trabajo que necesita otro tipo de objetividad, no el día a día, por ejemplo. Necesitas otra proyección, necesitas otro tipo de armado, y en selección no podés trabajar sin un sentido común. A veces acá podés experimentar, podés hacer algo distinto, en selecciones no. Sí, porque tienes más tiempo de acá sí. reacomodar las cosas. Exacto. En selecciones en selección es esto. Y entiendo que es muy diferente. No digo que no a las elecciones, pero me parece que no soy un tipo que esté preparado hoy para decir, sí, me gustaría, acá estoy, mírenme. No, me parece que eso conlleva otro tipo de preparación, otro tipo de sabiduría, otro tipo de filosofía incluso futbolística. O sea, prefieres disfrutar del día a día ahora, sí, Sí. y quizás en otra época más adelante sí te plantearías... Me encanta lo que hago por lo mismo, por el día a día, aunque si hoy vieras mi bitácora, tenemos preparado hasta el torneo que viene ya. Eso habla de una planeación, de una planificación. En selección es difícil hacerlo. Pero el día a día es donde vos corregís, donde vos te emocionás, donde vos te alentás, donde vos te superás. Lo otro es recursos que vas teniendo para que el camino sea un poquito más adecuado, ¿no? ¿Cómo haces para convencer a un grupo de jugadores que el torneo pasado llegó a 2 finales, que estaba haciendo las cosas perfectas hasta que al final pues no se da, de que ese es el camino correcto y esa es la forma que deben seguir trabajando para alcanzar el éxito? Hoy te dije algo sobre mostrarle al jugador lo que está bien hecho y que ese sentido de sacrificio, de voluntad, de determinación, de muchas cosas no que hacen. No puntualizar en los errores, No. sino sobre todo en lo bien Exacto, hecho. exactamente. ¿Por qué? Porque la estructura sigue siendo exactamente la misma. Vos a la estructura no podés deteriorarla en pensamiento, en idea. Entonces, si trabajo sobre los errores, no estoy haciendo un trabajo gratificante para el jugador. Estoy volviendo un poco atrás. Retomo las bases para mí son fundamental. El fútbol tiene bases y no podemos alejarnos de las bases. No podés mirar para el costado y no sentir o no pensar que la madre del fútbol es el pase y la recepción, la movilidad, y dejar de trabajarlo. No puedo no avanzar si no retomo eso, pero el jugador tiene que saber que hizo muchas cosas bien y que todo eso tuvo una recompensa. No fue la deseada, porque nadie quiere perder una final, mucho menos 2. Pero el fútbol tiene esas cosas. Entonces, la revancha está ahí, en el día a día, en el quehacer. No puedo volver a una final si no me supero en el día a día. Y el superarse es trabajar sobre lo que hiciste bien y hacerlo mejor todavía. ¿Y tú qué haces hincapié en los jugadores de lo que hacen bien? ¿Cómo tú te convences de que estás haciendo las cosas bien? Porque luego en alguna rueda de prensa incluso has puesto en duda tu continuidad. O sea, ¿cómo tú te convences después de declarar eso, llegas a casa y dices, no, estoy trabajando bien, voy a motivarme, y el lunes llegas a entrenar? Porque pues como jugador, a veces el lunes después de una derrota llegas hundido. Sí, como técnico no te puedes dar el lujo. ¿Cómo lo haces eso? ¿Cómo Aparte, te superas? no tenés tiempo para darte el lujo, esa es la realidad. Tengo mis formas de desenajenarme un poquito del momento. Eso te da otra claridad, te da otra perspectiva y te levanta el ánimo para volver a buscar el camino correcto. ¿Cómo se lo traslado al jugador? Simple, actitud. Hay algo que trabajamos, recién lo viste con el cuerpo técnico, ¿no? Siempre esa actitud de querer mejorar. Primero, de ser muy autocrítico, muy. El primer autocrítico tengo que ser yo, ver dónde estoy mal, qué es lo que hice mal.
Después mi cuerpo técnico tiene que ser autocrítico con ellos, pero el responsable soy yo. Y como responsable tengo que corregir o ayudar a corregir esas capacidades. Lo mismo pasa con el jugador. Si yo al jugador vengo y lo abrumo y le digo, sos responsable, te equivocaste, no hiciste bien esto, el jugador no va a tener una buena semana. El recuerdo del partido que perdiste lo extendés 2, 3 días. Y no podés darte hoy esos lujos. Y menos ahora en un fútbol en el que juegas cada 3 días. No podés. Entonces, a otra cosa y trabajar sobre lo mismo, sobre lo que se hizo bien. Y el tema de la actitud, para mí hoy es fundamental. Las bases sentadas, tenés tiempo trabajando, la actitud hace la diferencia. ¿Te enfrentas a muchos entrenadores que tuviste como jugador? Pero también está de moda esta nueva rueda de técnicos jóvenes del fútbol mexicano, de la que tú formas parte. ¿Cuánto de importante tiene el hecho de que ustedes sirvan de ejemplo a esos técnicos y sumen, ¿no? O sea, ¿qué me refiero a eso? Que los resultados para ustedes sean positivos, porque si no se va a seguir confiando en lo de antes, ¿no? Sí, vemos a Siboldi, te vemos a ti, vemos a Rafa Puente, que inició bien, que luego no le fue tan bien, pero ahora otra vez vienen en Querétaro. ¿Qué importante es eso para las nuevas generaciones de técnicos que vienen atrás y cuánta responsabilidad sientes tú en ese sentido? Es muy importante y obviamente somos muy responsables de que esto se siga dando, ¿no? Porque hay algo que hay que reconocer y que hay que agradecer. El que hoy todavía haya técnicos como el profe Mesa en la cancha, porque no dejás de aprender en esto y el profe lo dice. A su edad, con la experiencia que tiene, con el back que él trae, sigue aprendiendo de estas situaciones. Entonces, la responsabilidad que hoy nosotros tenemos es mucha. Primero, no podemos ser resultadistas, de ninguna manera. Sí sabemos lo que conlleva el perder, el no estar firme, el no estar sólido, pero para eso hay presentaciones, podés hablar, podés ejecutar ante la gente que te está contratando ciertas dinámicas, donde vos seas el que expone una realidad. Y esa realidad tiene que ir de acuerdo a los resultados también, a lo que se va proyectando. Es la única forma de hacer las cosas bien, no ser tan empírico, no ser, sí soñadores, se vale ser soñadores, pero nuestra responsabilidad está en presentar realidades. Realidades donde el directivo te crea, y eso conlleve que le puedan creer al que viene atrás tuyo también. Hay que ser muy profesional en esto. Yo puedo decir, sí, vamos por el título, pero... ¿Con qué argumentos? Exactamente. Entonces, si uno no puede presentar esos argumentos, el fútbol no es lineal. El fútbol no es una fórmula matemática. El fútbol conlleva muchas otras situaciones y uno dentro de la cancha lo ve, lo siente, dentro de un vestuario lo siente, entonces no puede ser ajeno a eso y plantear otra situación, sobre todo con la gente que te está teniendo la confianza o dándote la confianza para dirigir un equipo de primera división, que no es poco, pero también entiendo algo y por eso digo de ser agradecidos. Porque muchas de las líneas de los técnicos de antes le daban la llave del club y hacían todo. Hoy la estructura creció tanto que a ningún técnico le da para tener la llave del club. Trabajos institucionales, más que si tú estás o no, sigue el mismo trabajo. Exactamente, y así son las grandes empresas, tienen que dividir departamentos, la parte administrativa por un lado, la parte ejecutiva por otro. Entonces, hoy tenés que estar muy preparado en todos los aspectos, absolutamente todos. No es, si te digo que hoy el aspecto táctico no es el más importante, creo que no me equivoco, creo. Para algunos tal vez lo sea, pero hoy no. En mi posición, en mi equipo, en esta institución, no lo es. Entonces tenés que prepararte para muchas otras cosas y tener el argumento adecuado para resolver la situación que se presente. Ya para terminar, uno de esos técnicos es el Tuca, tú lo tuviste también. ¿Es el técnico ideal para este proceso de la selección? Y viendo la lista que presentó ahora de jugadores jóvenes, que hay una generación con mucho potencial. Sí, yo tiré 2 nombres hace un tiempo y creo que el Tuca era un candidato natural y el Piojo también.
por el conocimiento, por la alegría, porque ya estuvieron, porque dirigieron varios equipos y demás. Creo que lo que no me gusta mucho es este interinato, ¿no? Creo que el Tuca tendría que ser el indicado hoy, por cómo se da la situación y demás. En cuanto a la lista, no me parece mal, me parece bien. Creo que hay una correlación entre lo que hace la federación y lo que quiere el Tuca, y está bien. Tampoco tiene la llave de la selección el Tuca, pero tiene una gran capacidad, tiene una gran filosofía, es un muy buen tipo, y es un profesional de primera línea. Se puede equivocar y se va a equivocar como se equivocan todos en esta profesión, pero me gusta. ¿Y te gusta que ya llegue el VAR? ¿Es necesario el VAR para el fútbol? Como una herramienta para los árbitros, sí, me parece bien. El fútbol hoy se ha vuelto tan complicado, tan demandante para el árbitro. Siempre lo fue, siempre lo fue. Pero así como el jugador de fútbol ha perdido un poquito en esa línea de oficio, su ritmo, sus cosas y demás, el árbitro también ha perdido un poquito el oficio. El árbitro no es quien impone la ley dentro de la cancha, sino es el que trabaja para que las cosas se den bien. Tiene que trabajar a favor del espectáculo, tiene que entender el jugador, tiene que entender el momento. Hay muchas cosas que se dan. Y hoy está tan rígido el árbitro, tan apegado a su estructura mental, que no sale de ahí. Entonces, cuanto más ayuda le podamos dar, me parece que menos se van a equivocar, ¿no? Obviamente. Muchas gracias, un placer platicar de fútbol y todo lo que conlleva el entorno del fútbol contigo y mucho éxito. No, muchísimas gracias, un placer, Marc. Gracias. Gracias.